Muy buenos días a todos. Iniciamos grabación de la sesión de hoy, en donde vamos a dejar claro cuáles son los entregables para este trimestre con este servidor. Ustedes están viendo conmigo lo que es levantamiento de requisitos para determinar cuáles son las características del software a desarrollar en la empresa. Cuando les digo características de software a desarrollar en la empresa, me refiero a que cuando nosotros vamos a hacer un desarrollo, lo hacemos en un equipo de trabajo y lo hacemos normalmente a una empresa. Entonces, antes de comenzar el desarrollo del código, nosotros debemos conocer cuáles son los procesos que desarrolla la organización para poder levantar los requisitos. Entonces, ¿qué son requerimientos? Dice, son las necesidades que ve el usuario, características que debe tener el software desde unos estatutos abstractos en alto nivel de un servicio o unas restricciones del sistema hasta una especificación funcional matemática detallada. Estos requerimientos se deben obtener de la recolección de datos gracias a diferentes metodologías. Nosotros estuvimos viendo durante este trimestre metodologías de recolección de datos y estuvimos viendo métodos de investigación, inductivo, deductivo, analítico, sintético, dialéctico y estuvimos viendo el método de prueba y error. El método inductivo, les recuerdo, consistía en que nosotros hacíamos la recolección de datos partiendo desde lo particular hacia lo general, de información que consideramos que es información que el usuario ya debe tener y que no es una información que le requiera al usuario demasiado esfuerzo para brindárnoslas, partiendo de información del ambiente, medio o de el entorno en el cual se desempeñan las actividades de la empresa. Que esa información normalmente es información que diariamente, constantemente, la empresa recolecta y organiza. Que se supone que son las actividades que el software viene a subsanar a la empresa. O sea, que son las actividades que el software le va a ayudar a la empresa a minimizar riesgos y minimizar esfuerzos en materia incluso de recursos humanos o en materia de recursos económicos. Los software alivianan las cargas de las empresas. Ese es el propósito principal del software, ayudarle a la empresa a desarrollar sus actividades mejor y más eficientemente. De esta forma, cuando nosotros levantamos los requerimientos en una empresa o cuando nosotros recolectamos esta información primaria, lo hacemos pensando en que lo que vamos a desarrollar con esa información es una herramienta que le va a permitir a la empresa trabajar mejor. Pensando en eso es que nosotros encuestamos o recogemos información. Esto es importante que ustedes lo tengan claro. Y siempre piensen, jóvenes, que lo que ustedes van a hacer es una solución. Por eso se llaman soluciones informáticas. Porque los software vienen a solucionar una dificultad de rendimiento dentro de las organizaciones. Obviamente, pues tratando al personal humano como lo debe ser, como lo es humano, ¿cierto? ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta nosotros en este módulo en el cual nos encontramos, que ya estamos terminando? ¿O qué debimos nosotros haber desarrollado en este módulo? La capacidad para determinar cuáles son esas necesidades que debe cubrir el sistema de información. Y para ello nosotros debimos haber entendido y utilizado metodologías. Entre estas vamos a mirar algunas. Ya les voy a mostrar una herramienta que ustedes posiblemente ya se hayan relacionado con ella, y los que no, les pido entonces que empiecen a mirar estos términos que les voy a mostrar. Entonces vamos. ¿Qué es el Product Backlog? Vamos a pedirle a uno de ustedes que me lea aquí y me diga qué entiende por Product Backlog. Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo está Juan Pablo?
Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué dice aquí que es el Product Backlog? El Product Backlog o pila de producto en un proyecto que sigue la metodología Scrum. Consiste en una lista con todos los requerimientos iniciales del producto que se va a desarrollar. Se trata de una lista dinámica que irá evolucionando a medida que lo hace el producto y el entorno del proyecto. La finalidad de crear esta lista no es otra que identificar las necesidades del producto para lograr su máxima utilidad. Esta lista de Product Backlog contiene la descripción de las tareas y subtareas que se van a realizar para la ejecución de cada requisito, tareas que se organizarán en función de sus prioridades. Además, la pila del producto también indica una estimación del tiempo en la que cada tarea se va a desarrollar y el valor que cada una le da al producto. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar qué son los requerimientos funcionales y qué son requerimientos no funcionales del sistema. ¿Qué entendemos nosotros por funciones o funcional? ¿Qué creemos nosotros que es funcional? Iniciando este módulo, les decía que el desarrollo de software debe hacerse teniendo en cuenta la interfaz de usuario, debe ser amigable. Amigable no quiere decir que el usuario a la hora de interactuar con ella eh, comprenda su funcionalidad interna, sino amigable quiere decir que le facilite al usuario, digamos, esa usabilidad de la misma y que refresque esa experiencia que genera al estar al contacto con el usuario. Entonces aquí tenemos dos términos, que el uno es UI, que significa interfaz de usuario. Ahí le puse fue UX, es UI, que significa interfaz de usuario, y UX, que significa experiencia de usuario. Entonces, los requerimientos funcionales del sistema están relacionados con lo que es el UI. El UI es la interfaz con la que el usuario se encuentra a la hora de interactuar con el sistema. Entonces, vamos a mirar entre los funcionales que podemos destacar. Características del software. ¿Cómo así que características del software? Podemos ver que el software puede ser un software informativo que le muestre al usuario una lista de información que el usuario requiera en el momento para hacer su trabajo. O el sistema puede ser interactivo. Interactivo es que el sistema le pida información al usuario o se espere que el sistema le pida esa información que se necesita también para realizar su tarea o realizar su trabajo en el puesto de trabajo en el que se encuentra, en donde el usuario le suministra la información y el sistema le dé respuesta de acuerdo a la información que se esté suministrando, de mediciones, pueden ser gráficas o puede ser información que se interprete para que el usuario pueda tomar decisiones inmediatas. Entonces aquí vamos a ver en la interfaz de usuario, vamos a ver quizás un chatbot, vamos a ver un formulario, vamos a ver una lista de piezas informativas que pueden ser multimedia o pueden ser notificaciones o podríamos ver alertas o un sistema de comunicación como encriptada o un sistema de piezas que permitan al usuario pasar a otro nivel de comunicación con el sistema. Entonces aquí podemos ver QRs que el usuario pueda, a través de ciertos dispositivos que tenga a la mano, hacer lectura de ellos y ver lo que el sistema les quiere decir. En el tema de interfaz de usuario, vamos a encontrar estas características, reportes, controles, eventos, ajustes que tienen que ver con la historia de usuario, del actor que se encuentra en el sistema. Esto debe ser documentado.
Es decir, que ya se debió haber prever antes del desarrollo del sistema todas estas interacciones con el usuario. Adaptabilidad, responsividad. Cuando hablamos de adaptabilidad, nosotros podemos ver que el sistema puede ser usado desde diferentes plataformas y que realmente su funcionalidad no se vea restringida. Si bien hemos visto que algunos software no necesitan de ciertas plataformas previas para funcionar o de ciertas características de infraestructura o de software para ser soportadas, porque todas las máquinas, digamos que no corren de la misma manera, teniendo en cuenta de que la infraestructura varía. Entre esto podríamos ver las plataformas de portabilidad, de procesamiento de datos. Hay algunas que son de 32, otras que son de 64, otras de acuerdo al sistema operativo permiten que ciertas aplicaciones puedan correr, y si estas aplicaciones tienen que ver con la interfaz de usuario de nuestro software, debemos hacer un inventario de estas características que son necesarias para que pueda tener una interfaz funcional. Entonces aquí podemos ver también que hay algunas características de acceso a los datos, niveles de acceso a los datos, como las restricciones de CRUD. Para los que no saben quizás qué es un CRUD, son las 4 operaciones básicas que se desarrollan en un sistema de información, que son create, la C sería create, la R sería read, de leer o de cargar información, update, de actualizar información, y delete, de eliminar información o ocultar información del sistema. Niveles jerárquicos. Entonces podríamos determinar en la interfaz de usuario quiénes son los que pueden acceder a estas informaciones. Entonces, lo que va a ver un usuario normal no va a ser lo mismo, o no va a ser la misma información que va a ver y a la cual va a tener acceso un usuario administrador, ¿cierto? Entonces, por eso son las historias de usuario. ¿Qué es lo que ve el usuario a la hora de interactuar con el sistema? Y todas estas características o funciones se recogen en la fase inicial del proyecto. Los operadores del sistema, qué es lo que van a ver en la interacción con el sistema, requerimientos de interfaz, recolección de información a nivel API, es decir, qué información trae el sistema cuando el usuario operador del sistema se relaciona con él. Esta información en muchas ocasiones no es información que venga directamente del sistema, sino que es información que viene de otros sistemas. Por eso se habla de nivel API, porque hay interfaces de aplicación que permiten que el sistema se enriquezca un poco más, es decir, que nos muestre indicadores de que se está recibiendo información de otras aplicaciones o otros subsistemas que pueden estar conectados a la misma interfaz. Eso en cuanto a los requerimientos funcionales del sistema. Los no funcionales. Es decir, que los funcionales tienen que ver directamente con la interfaz de usuario. ¿Y qué es la interfaz de usuario? Es aquello con lo cual se interactúa a la hora de estar frente al sistema. Y aquí podemos ver también algunas características de diseño, características de mockup, de tarjeta o de la JAWS, lo que normalmente llamamos wireframe, que es la forma como se muestra el sistema. Muy bien.
Vamos a ver cuáles son las no funcionales. Las no funcionales tienen que ver directamente con lo que es la experiencia de usuario. Y la experiencia va un poco, digamos, alejado del diseño, porque cuando yo hablo de experiencia estoy hablando de cómo sentí que el sistema trabaja, si hay eficiencia, si hay efectividad, si las operaciones se hacen a tiempo o si son en tiempo real, si la respuesta las tengo inmediatas o, o si se estresa el sistema y se pega, no carga, se bloquea. ¿Qué está pasando en el momento en el que yo interactúo con el usuario? Entonces, ¿o qué va a suceder? Ustedes tienen que mostrarme cuáles son esas características que va a tener ese software. Si después de cierto tiempo de uso se necesita que se autentique nuevamente el usuario. No sé si les ha pasado que a veces uno está en ciertas plataformas y después de cierto tiempo de navegación la plataforma nos pide que volvamos a hacer el ingreso. ¿A quién le ha ocurrido? Levante la mano los que les ha pasado. ¿No les ha sucedido? O las plataformas en las cuales ustedes navegan todo el tiempo están disponibles. Si ustedes, por ejemplo, los que han ingresado a territorio, hemos Sí, experimentado, eso yo lo he vuelve a pedirle a uno experimentado, al usuario, pero después de un tiempo. después de cierto tiempo me pide que vuelva a autenticar. Entonces, todas estas características son de experiencia de usuario, ya no son de interfaz de usuario, sino que son de experiencia de usuario. Y debemos tratar de recolectar la mayor cantidad de características para no dejar nada al azar. Bueno, operaciones en tiempo de respuesta, estabilidad de peticiones, no estrés, carga en línea, buenas prácticas, certificado de seguridad que le genere confianza al usuario de que la navegabilidad y los datos que le va a suministrar el sistema están seguros. Validaciones de acceso, actualizaciones del sistema. Por ejemplo, los que usamos Windows, sabemos que en muchas ocasiones el sistema se actualiza en, en línea mientras nosotros trabajamos. Y, y a la vez se valida el sistema. Cuando el sistema, digamos, no es licenciado, nos envía una marca de agua diciéndonos que debemos de pagar la licencia. Y esto no se hace, digamos, a la vista del usuario. Normalmente es una validación que se hace a través de la conectividad que tenga con la red. Entonces todo esto es importante porque si digamos que en algún momento el usuario pierde conectividad con la red, puede que estas actuaciones del sistema se bloqueen y no funcionen correctamente. Y esto va a afectar directamente a quién, a la empresa, porque es información que se esperaba quizás recoger y no se está recogiendo porque quizás en algún momento pierde latencia o pierde conectividad. Entonces, validaciones de acceso, actualizaciones, limitaciones a solo aplicaciones del software. No sé si ustedes han notado que también cuando nosotros instalamos una aplicación, podemos controlar el sistema en el cual se instala la aplicación, la plataforma, para que se bloqueen ciertas actuaciones de parte del usuario, como configuraciones, como acceso a navegadores, como acceso a Internet. Todas estas características ustedes las deben mencionar en el levantamiento de requisitos del sistema. Ustedes deben informar, digamos, en el documento de recolección de datos de que si el usuario puede hacer uso de qué aplicaciones de configuración del sistema y qué aplicaciones de configuración no puede hacer uso el usuario. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Control Cyber, no sé si algunos la han identificado en los cafés internet, pero por ejemplo, el que está administrando la sala coloca ciertas restricciones para que los usuarios no puedan hacer uso, digamos, sino solo de las aplicaciones de navegabilidad o de edición de texto o de trabajo
de oficina que están disponibles en los PCs. Entonces, ustedes deben tener en cuenta todas estas características, tanto las que son funcionales como las que son no funcionales del sistema, en estos momentos de recolección de datos. La tolerabilidad limitada a copias de seguridad. Todo esto es lo que ustedes deben tener en cuenta. Pues vamos a mirar los entregables. Entonces, ustedes deben entregar el modelo Canvas, deben entregar la encuesta normalizada. Recuerden que las encuestas que ustedes hicieron no cumplían con el estándar, es decir, que fueron encuestas que ustedes simplemente las desarrollaron, pero no tuvieron en cuenta los métodos de investigación, no tuvieron en cuenta el objetivo de cada pregunta. Ustedes cuando hacen una encuesta deben determinar qué objetivo tiene cada pregunta y si las respuestas son, digamos, acordes a, o llenan, digamos, el estándar para poder determinar un requisito del sistema. Podríamos decir que en la pregunta 2, digamos, el cliente o stakeholder, porque así es como se llama, es el que representa a la empresa a la cual ustedes le van a hacer el desarrollo, respondió y gracias a esta respuesta, ¿cuántos requisitos pudieron ustedes recolectar? Porque lo que se busca es recolectar información. ¿Cuánta información podemos recolectar de la respuesta de un usuario? Entonces las encuestas deben de normalizarlas de tal manera que nos permita determinar las características del sistema. Si es necesario volver a hacer otra encuesta o replantear la que ya se hizo para poder recolectar la información, hay que hacerlo. Recuerden que el modelo Canvas es un modelo bastante estricto y es un modelo que recoge bastante información. Entonces hay que tratar de que las encuestas que nosotros hagamos, los métodos de recolección de datos, porque también la observación es importante. Podríamos decir, visitamos la empresa y nos dimos cuenta de que las actividades se desarrollan de esta manera. Yo sé que ahorita estamos virtual, pero ustedes tienen por lo menos que simular ese trabajo que se hace a la hora de recoger las características del sistema. Entonces deben tener un documento descriptivo del software, un documento descriptivo de la infraestructura, las características de soporte. Cuando me refiero a soporte, es si la plataforma sobre la cual va a trabajar el sistema es una plataforma libre o es una plataforma de pago, qué otras aplicaciones pueden subsistir junto con el sistema o software que ustedes van a desarrollarle a la empresa. Esta parte es muy importante porque de eso depende su efectivo funcionamiento. Cuando hay otros softwares, sean operativos o sean de uso del usuario, subsistiendo junto con el software que ustedes van a desarrollar, pueden haber algunas caídas, inconsistencias o puede haber vulnerabilidad, se pueden abrir puertas de acceso a ataques informáticos. Bien, entonces, también deben de tener una muestra del mercado objetivo para saber cómo va a ser la carga de la aplicación, cuántos usuarios van a interactuar con el sistema a la vez. Hay sistemas que, dependiendo de su infraestructura, permiten la carga de conectividad hasta cierto número de usuarios. Entonces, ¿cuál va a ser el alcance, el número de conexiones soportadas, limitaciones del sistema en cuanto a infraestructura, políticas de gobierno, de manipulación del sistema, hasta qué horas, por ejemplo, el sistema va a estar en línea, cuántas cargas soporta el sistema, sea de archivos o sea de X información que el sistema vaya a manejar. Software base para el funcionamiento. Entonces aquí vamos a hablar de 3 terminologías importantes. Una de ellas es SaaS. ¿Qué significa SaaS? SaaS, vamos por aquí a colocar Google SaaS.
SaaS hace referencia a lo que es software as a service. Es decir, que software como servicio es el que van a integrar al sistema, porque podríamos estar integrando software que nos permita hacer un mejor uso de nuestra aplicación. Como por ejemplo, ustedes han escuchado estas compañías como Claro, digamos Tigo y compañías de comunicación que no solamente tienen un software de operaciones, sino que también tienen un software de desarrollo, en donde las operaciones se hacen cuando se atiende el cliente. Es decir, cuando yo tengo una falla en mi sistema, tengo una falla en mi conexión de comunicación, yo llamo a la empresa y la empresa no me resuelve inmediatamente. Normalmente, ¿cuál es la respuesta que nos dan cuando nosotros nos comunicamos? Nos dicen, dentro de las 24 horas, el área de operaciones va a estar haciendo configuraciones en su conectividad. Si después de 24 horas, digamos que sigue fallando el servicio, entonces vamos a hacer un reporte a la área encargada, le vamos a generar un código del servicio para que usted se comunique y entonces podamos vigilar su caso. Entonces miren que también hay software que manejan los casos de fallos o los logs que se van generando de las interrupciones del sistema. Y no estamos hablando directamente del sistema, estamos hablando de otro sistema que controla o que almacena o que lleva, digamos, seguimiento de lo que está pasando con el sistema, de lo que está ocurriendo. Entonces, todas estas características también que son no funcionales del sistema, las tienen que tener en cuenta. Entonces, puede haber un software de vigilancia de todo lo que ocurre con el sistema. Y este software lo podríamos, digamos, llamar como un software de reporte. ¿Reporte de qué? De las operaciones del sistema. Puede ser que nosotros también lo desarrollemos y lo integremos al software que vayamos a implementar, o puede ser que ya la empresa utilice otro que no sea directamente integrado al software que nosotros vayamos a desarrollar. Pero se debe tener en cuenta qué software de reporte de operaciones se va a utilizar. Muy bien. Entonces, hasta aquí, preguntas. PaaS, ¿qué significa PaaS? PaaS significa plataforma como servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de plataforma como servicio, nosotros sabemos que, por ejemplo, el sistema operativo en el cual nosotros estamos trabajando, yo, por ejemplo, en estos momentos estoy en Windows, esto es una plataforma. Y esta plataforma, pues yo no la estoy pagando porque estoy utilizando una licencia agreement de uso. Pero puede ser que la empresa no tenga esta licencia agreement y tenga que utilizar una plataforma en la nube. Entonces, también ustedes tienen en el levantamiento de requisitos decir qué plataformas y sobre qué plataformas va a correr el software. Si estas plataformas son pagas o son plataformas libres, tienen que de todas formas decir sobre qué plataforma se va a implementar y sobre qué plataforma va a estar corriendo el sistema. IaaS, ¿qué significa IaaS? IaaS significa infraestructura como servicio. Entonces, también necesitamos saber a qué tipo de red va a acceder nuestro sistema, cómo es la latencia de la navegabilidad dentro de ese sistema de red, ¿cierto? Eso tiene que ver con la infraestructura.
si hay más equipos conectados en la misma red o la red es remota y nos estamos conectando a esa red remota, o al contrario el software va a quedar de forma remota y que el soporte o el acceso a él va a ser, digamos, remoto y necesitaremos entonces tener también una plataforma que controle esos accesos y que nos dé reporte de quiénes están accediendo y cuántas veces, digamos, al mes y cuánta conectividad va a permitir al tiempo. Ok, ¿tienen alguna pregunta ahora sí? Discúlpenme para responderles. No, pero por el momento, como que claro, hay que ver ya en Bueno, la práctica. entonces, con todo lo que yo les he dado, ustedes pueden entregar entonces las evidencias. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, yo diría que sí. Es que eso ya más que todo sería más a la práctica. Pues con lo que usted nos ha entregado, nos ha informado, es bastante clara la información. Ya faltaré cuando empecemos ya a desarrollarla. Muy bien, Profe, ¿eso se entonces, entrega en un documento? dime, no te escuché. Los entregables van en un solo documento, ¿sí? No, son varios documentos. Por ejemplo, las encuestas son un documento. El modelo Canvas es otro documento que también va explicado. Recuerden que no solamente es texto, sino que ustedes deben hacer una pieza gráfica para el modelo Canvas. Eh, el, el, el documento descrito del software sí es un documento en el que ustedes deben describir lo más que se pueda el software. El documento descriptivo de la infraestructura, de las características de soporte, también es otro documento. La muestra de mercado, recuerden que la muestra de mercado ustedes la van a obtener gracias a las encuestas. Entonces aquí ya ustedes van a poder saber como que cuál es la población objeto. Si es interno en una empresa, entonces quienes van a hacer uso del software serían la población objeto porque ellos son los que van a interactuar con él y son los que van a estar conectados y a través de ellos que ustedes van a medir como que la carga del sistema. Plantilla de requerimientos del backlog. Recuerden que el backlog, ¿qué es? Ya lo leímos aquí al principio. El backlog es la pila de producto. Es un proyecto que sigue la metodología Scrum, que consiste en una lista de todos los requerimientos iniciales del producto que se van a desarrollar. Obviamente en el backlog ustedes tienen que decirme cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son los requerimientos no funcionales del software. Y el Trello, recuerden el Trello es una plantilla en la cual nosotros decimos qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ya está listo para entrega y qué de todo lo que se está desarrollando en, en el análisis de requisitos, quiénes son los que, digamos que los que están interactuando quiénes están interviniendo. Entonces, eso en cuanto a quienes ya les voy a explicar. Y las historias de usuario. ¿Se acuerdan la clase pasada que estuvimos mirando qué eran las historias de usuario? Ahí les compartí entonces al WhatsApp. Les compartí al WhatsApp ese mismo documento, el documento de las historias de usuario para que puedan entonces hacer las historias de usuario del sistema. Muy bien, entonces voy a pasar a mostrarles o hacerles un recorderis de lo que es la metodología ágil para el desarrollo de software, para la recolección de datos. Entonces, como esta es nuestra última clase de este trimestre, quiero que les quede muy claro. Entonces, flujo de trabajo. Digámosle a la compañera
Vamos a pedirle a la compañera Sandra Liliana que nos lea aquí esta diapositiva. Muchas gracias, Sandra. ¿Puedes colaborar? Si estás con nosotros. Sí, profe. Bueno, ¿qué es un flujo de trabajo? El flujo de trabajo, la secuencia de procesos por los que atraviesa una parte del trabajo desde su inicio hasta su finalización. Lo contrario de flujo de trabajo es obstrucción, no continuidad, y eso se genera por el no uso de las técnicas correctas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas correctas? Entonces, nosotros hacemos uso de las metodologías ágiles o agiles. Pues aquí tenemos una especie de herramienta. Esta herramienta se llama Trello. Aquí hago pues muestra de la herramienta Trello, en donde nosotros tenemos unas historias. ¿Sí ven las historias aquí? Estas historias, ¿de dónde las pudimos haber recolectado, compañera? ¿De dónde crees tú que pudimos haber recolectado estas historias? ¿De los requerimientos? Exacto, pero ¿de qué cómo llegaron esas historias ahí? ¿Cómo crees tú que llegan esas historias ahí? Son las tareas que se van a ejecutar o a hacer. Recuerda que ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos? ¿Qué fue lo primero que desarrollamos? Lo primero fue la encuesta. La encuesta, exacto. Entonces, de esas encuestas nosotros sacamos unas historias. Obviamente esas historias nos llevan a hacer unas tareas, porque si el usuario dice necesitamos un sistema que a través de la red nos permita, unir diferentes sesiones de la empresa, en donde podamos tener reportes de bodega, de contabilidad, de las entradas, de las salidas, de lo que está en proceso, de los elementos, digamos, que se están desarrollando como producto para los clientes, pero que necesitamos saber cuál es su estado, para saber cuántos días nos demora llevar a cabo estas tareas. Entonces mira que esas historias de usuario las está sacando de lo que el cliente te contó en la encuesta, ¿cierto? Y de esas historias entonces ya tú vas a sacar, entonces dice, bueno, tengo el modelo Canvas, eso es lo que tengo aquí, to do, haciendo. Estas historias me permitieron hacer un Canvas, estas historias me permitieron hacer, levantar, digamos, los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Estas historias me permitieron aquí en to do tengo, por ejemplo, las características de infraestructura del sistema, para saber qué otros sistemas interactúan con el sistema, para saber cuál es el sistema que me va a reportar los fallos del sistema, para saber si nos toca desarrollarlo o si ya hay una herramienta que nos permita conectar y generar estas estadísticas. Y así podamos pasar a en proceso o ya en prueba o ya decir en qué tiempo vamos a tener listas estas piezas. Todas tienen que pasar por estos estados. Sin embargo, pues tenemos algunas que están en historia, otras que están ya desarrollándose, otras que están en proceso, otras que están en prueba, en testing, y otras que ya salen para ser mostradas al usuario. Muy bien, entonces, el modelo Canva contiene 9 piezas y cada pieza, ¿sí? Digamos que cubren el negocio. Que tienen que ver con las áreas pues, de la empresa. Clientes, oferta, infraestructura, viabilidad y economía. Y aquí tenemos pues una muestra del modelo Canvas. Es una pieza gráfica. Miren que es una pieza gráfica a la que hay que entregar socios claves, actividad clave, propuesta de valor, recursos clave, relación con clientes, canales, segmento de clientes, estructura de costos y fuentes de ingresos.
Y esta es la metodología de desarrollo ágil del equipo. Hemos hablado muy poco de ella, pero voy a tratar de explicárselas en estos momentos. ¿Se acuerdan que les había dicho que existe algo llamado Product Owner? El Product Owner es la persona que está relacionada con el cliente. Es esa persona que toma tiempo para hablar por el equipo de desarrollo y para determinar en base al cliente cuáles son esas necesidades del software. El Product Owner es el que hace ese Product Backlog, que es la pila de lista chequeable en la que nosotros determinamos cuáles son las características del sistema. ¿Sí? El Product Owner se comunica con el Scrum Master, que es una persona que está del lado del equipo de desarrollo. Recordemos que equipo de desarrollo estamos hablando de personas con diferentes características de conocimiento, unas de diseño, otras de desarrollo, de código, otras de análisis. Y este equipo de personas son las que van a desarrollar el software. Entonces aquí cuando vemos la palabra team nos referimos ya al equipo. Pues hay unas reglas que tienen que irse cumpliendo para poder desarrollar las actividades. ¿Sí? Y aquí donde dice eventos, si vemos este círculo que está aquí, esto se refiere a algo llamado sprints, que son las entregas. Miren, sprint, un sprint, ¿qué es? Un sprint es una actividad que se desarrolla como entrega y esa actividad tiene un tiempo de desarrollo que va de 15 días a un mes. O sea, nosotros debemos determinar inicialmente cuánto tiempo nos va a llevar desarrollar ese proyecto. Recibimos una pila de actividades. Esa pila de actividades se convierte en un sprint backlog que va a ser las actividades iniciales que se van a entregar y nosotros debemos determinar si esas actividades se van a entregar en 3 meses, en cuánto tiempo nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Esas actividades. Como ejemplo, para que ustedes me entiendan, podemos decir que una actividad puede ser desarrollar el sistema de registro de usuarios en nuestro software, en el software que vamos a hacerle a la empresa. Entonces, en ese sistema de registro de usuarios debemos determinar que todos los usuarios no van a tener la misma accesibilidad. Entonces, que van a ser usuarios administradores, usuarios del sistema que simplemente van a ver información, otros van a manipular la información y etcétera. ¿En cuánto tiempo podemos entregar esa primera parte del sistema? Entonces, se estima de que es un mes inicialmente para hacer todo el análisis y determinar la entrega. Entonces, Scrum es un marco de trabajo, por eso se llama framework. Todo lo que es framework son marcos de trabajo, es un marco de trabajo para el desarrollo ágil del software. Adopta una estrategia de desarrollo incremental en lugar de la planificación y ejecución completa de un producto. ¿Por qué dice que en lugar de la planificación y ejecución completa de un producto? Porque normalmente las empresas trabajaban por proyectos. Entonces había que esperar que el proyecto se terminara en el tiempo que se estimó terminarse para poder determinar que una entrega. Pues hasta que el proyecto no estaba completo no se entregaba. No, hoy en día las metodologías ágiles de desarrollo nos permiten entregar proyectos por fases. Entonces una primera fase puede ser 3 meses y en 3 meses se hacen 3 entregas, ¿cierto? En la primera entrega se entrega una parte funcional del sistema, en la segunda entrega se entrega cómo va a quedar el sistema, se hace un diseño de una perspectiva de cómo va a quedar el sistema y en la última entrega ya se entrega funcionando cierta sesión del sistema. Entonces aquí nos explica la metodología Scrum. Vamos a pedirle a
Jefferson. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Bien, profe. Vamos a pedirle a Jefferson que nos lea aquí. Scrum es un framework ágil muy completo para el desarrollo de proyectos. En Scrum, la palabra producto hace referencia a un producto o servicio o cualquier otro resultado que esté de acuerdo con definición de la visión del proyecto. Es decir, que puede aplicarse a todo tipo de proyectos, pero no todos los proyectos requieren el uso de Scrum. Roles centrales. Los roles centrales son aquellos que su participación es indispensable para la realización del proyecto. Están comprometidos con el proyecto y son responsables del éxito de cada sprint y del proyecto en general. Estos son Product Owner, Scrum Master y Equipo Scrum. Ok, entonces miremos el sprint como una responsabilidad de todo el equipo, es decir, algo que ellos deben entregar. Por ejemplo, imagínate tú como una empresa que manda a hacer una página web y que necesita que ya se empiecen a ver en la página web los productos que ofrece la empresa. Es ese esa parte, esa lista de productos que la empresa ofrece, pues deben ser no solamente desarrollados en el sistema, sino que se deben cargar en el sistema. Entonces, la empresa espera que de aquí a 3 meses ya todos sus productos estén allí con un carrito de compra para que las personas empiecen a acceder y hacer uso del servicio que ofrece la empresa. Entonces, eso se llama sprint. Entonces, ¿cuánto tiempo el equipo se reúne? El Scrum Master es la persona que es como la voz del equipo, y ellos aquí, esta fase que encontramos aquí, que parece como un sprint, esto se llama dailies. El dailies es que son reuniones diarias, los llama dailies, que determinan en 24 horas qué se va a hacer del sprint y qué parte del equipo desarrolla qué de este sprint que hay que entregar en un mes, 2 meses. Pero todos los días se tiene que hacer un dailies. Un dailies es un reporte en una hoja en donde se dice, bueno, los del equipo de análisis nos van a entregar una pieza en donde nos reportan qué es lo que se va a hacer o cómo se va a desarrollar, cuál es el código, cuáles son los algoritmos del sistema. Muy bien. Entonces tenemos aquí al Product Owner, que es la voz del cliente. Este nos entrega un Product Backlog, ya lo tenemos claro, que es una lista de chequeo. De aquí sale un Sprint Backlog. ¿Por qué se llama Sprint? Porque eso tiene un tiempo y porque este Sprint determina cuáles son las tareas que se van a desarrollar en X determinado tiempo. Entonces acá lo tenemos un poco más claro. Entonces mira, aquí tenemos el stakeholder, que es el cliente. El stakeholder es el cliente. Este se encarga, miren, cliente, proporciona sus requerimientos al Product Owner. ¿Quién es el Product Owner? El que lo representa del equipo de trabajo. El Product Owner entrega el valor del negocio al cliente mediante lanzamientos incrementales del producto. ¿Por qué se llama incrementales? Como habíamos dicho aquí, de todo este sprint se entrega una parte para que el cliente la valore. Y así nosotros podemos ir entregando el proyecto en diferentes fases y no esperar a que el proyecto esté todo terminado para luego hacer una entrega. Así gana el cliente y ganamos nosotros también. Entonces el Product Owner se entiende con el Scrum Master. El Product Owner comunica los requerimientos empresariales priorizados al equipo Scrum. Elabora el backlog del producto priorizando y define los criterios de aceptación. El equipo Scrum demuestra el incremento del producto al Product Owner durante la reunión de revisión de Scrum, que es el Daily Scrum, que se hace todos los días, donde se determina en 24 horas qué es lo que se va a entregar. El Scrum Master asegura el ambiente laboral de acuerdo al equipo Scrum. Bueno, entonces tenemos la metodología Trello, que fue la que miramos al principio. ¿Qué se está haciendo? Perdón, ¿qué está en lista de chequeo para hacerse? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que ya está listo?
Vamos a pedirle por aquí a Jordan. Hola Jordan, ¿cómo estás? Todo buen día, ¿cómo está? Vamos a pedirte que nos leas aquí esta parte, que es la parte final. Esta de Trello. Creo que esta parte. Dice Trello. Trello es una fabulosa herramienta para la organización de tareas. Es ideal para la coordinación de equipos de trabajo y se basa en la metodología Kanban, lo cual propone un sistema de uso colaborativo. Kanban es un método para gestionar el trabajo que surgió en Toyota Production System a finales de los años 40. Toyota implementó en su producción. Perfecto. Entonces miremos, ¿qué entiendes aquí? Aquí tenemos. ¿Quién podría ser este señor? ¿A quién representaría este señor? Este representa, muchachos, al Product Owner. Miren, por aquí está pensando en la lista de chequeos que va a entregar. Esa lista se coloca aquí en pendientes, luego pasa a proceso y finalmente a tareas terminadas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué les pareció la presentación? Cuéntenme por favor qué entendieron hasta aquí, qué es lo que hay que entregar, cómo vamos a desarrollar esta primera fase del proyecto. Profe, una pregunta. Sí, Jefferson. Entonces, lo que es lo temas de usuarios, por lo que se hace es, lo vamos a ver relacionado directamente a nosotros, directamente para lo que se va a hacer al producto del cliente o de las peticiones del usuario que quiere sobre el producto. Ustedes lo van a relacionar de la siguiente manera. Se van a ver como los que interactúan como el equipo de desarrollo. Es decir, aunque digamos sean dos personas las que estén trabajando en equipo, ustedes deben pensar como quien dice, como que hay un product owner, como que hay un stakeholder, como que hay un analista en el equipo, como que hay, sí me hago entender, deben pensar como que tienen a todo ese equipo de trabajo, aunque sean dos los que se estén reuniendo, aunque sea uno solo el que esté haciendo su trabajo. Si yo voy digamos, a hacer este trabajo, yo debo pensar que estoy en un equipo. Y debo pensar que hubo un product owner que fue y se presentó con el cliente y que recogió la información del cliente y que tiene un product backlog en su mano. Y que ese product backlog tiene que entrar, digamos, a pendientes. Y que hay un analista en mi equipo que va a analizar esos requerimientos y que hay un diseñador que me va a hacer, digamos, las historias de usuario y que me va a hacer los casos de uso y que hay un desarrollador que es el que va a codificar. O sea, tienen que pensar en todo el equipo. No pueden pensar en que yo estoy haciendo este trabajo solo. No. Deben pensar en todo el equipo, aunque estén algunos trabajando en parejas o individual. ¿Sí me entiendes, Jefferson? Sí, ya te entendí. Muy bien, entonces al WhatsApp les compartí la información. Les voy entonces a subir a plataforma los entregables, se los voy a listar. En estos momentos, vamos a ver qué tenemos. Ok, en estos momentos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos encuestas. Aquí tienen que volver
voy a ponerla entonces para que la entreguen. No, voy a crear otra, porque es que esta no se ajustó. Entonces vamos aquí a agregar un recurso. Es una evidencia. Encuesta reestructurada. Ya teniendo en cuenta que ustedes ya saben los nombres de las personas se escriben con letra mayúscula y bueno, les voy a colocar fecha. Estamos a 25 hasta el lunes 29 a las 23:55. Entonces, traten de hacer estas encuestas de tal manera que se puedan determinar metodologías. Voy a ponerle aquí número 2. Listo. Ese sería el primer entregable. Segundo entregable, modelo Canvas. Oma. Y se llama Sa. La de Lolo. Saúl. Esto se llama Saúl. Mira, ¿cuál es un nombre? ¿Miel es un nombre? Miel. ¿Salomé es un nombre? Sí. ¿Omar es un nombre? ¿Omar? Sí. ¿Y Saúl es un nombre? Sí. Aquí está Salomé también. Bueno, entonces sería el modelo Canvas. Tercer entregable. Miel no es un nombre. Documento de requerimientos del software. No, son las 10:25 apenas para que ya les aparezca ya. Este se va a llamar documento descriptivo del software. Porque la M la tiene en mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Porque cuando es al inicio mayúscula, cuando es de los nombres minúscula. No, cuando es los nombres minúscula. Mayúscula. Infraestructura que soporta el software. Aquí les pongo SAS, AS y IAS, como para que se acuerden. ¿Listo? De las imágenes anteriores, hay dos niños que están sujetando un objeto solo con una mano derecha. ¿Quiénes son? La mano derecha. Y requerimientos funcionales y no funcionales. Y es la encarga de esto. ¿Cómo se llama él? Saúl. ¿Y cuál otro? ¿Quién más? Salomé. Con las dos manos. Una sola mano. Eso es. ¿Cómo se llama? Salomé. ¿Cómo se llama?
Miel. Miel, ¿y quién más? ¿Quién más? Saúl. ¿Quién entonces? Miel y Saúl. ¿Quiénes son? Listo, muchachos, entonces nos queda claro. Aquí tenemos los entregables. Tenemos entonces modelo Canvas, Miel. tenemos encuestas, documento descriptivo del software a desarrollar, documento descriptivo de la infraestructura, requerimientos funcionales y no funcionales. Listo. ¿Esto cómo lo van a entregar? Entonces, vamos a ver. Vamos a colocarlo para que lo entreguen también en grupo, porque es la idea de que ustedes... A ver, me sacó de la plataforma. Miel. Muy bien, entonces aquí vamos a editar esto para que sea en grupo. ¿Y quién entrega? Vamos a poner cualquier miembro del equipo. Porque se supone pues que van a trabajar en equipo. Vamos a tomar un pantallazo aquí de la plataforma. Mayúscula. Porque así es ya. Sale. Nombres. Nombres de personas. Al principio con mayúsculas. Esta. No tienes que apretar nada. Listo, entonces... Yo lo puedo pasar, yo lo puedo pasar. ¿Hay una niña que llame Carla ahí? Había Carla. una niña que se llama Carla Sí. ahí. No. Isabel, ayúdame a limpiar el jardín, ¿está bien? Sí. Limpia el jardín, sí. Era miel y saludé. Y la C. Mira mayúscula. Miel, Salomé, mayúscula. Omar, mayúscula. Y Saúl, y de la naturaleza. ¿Cuál es? Está bien así. A ver, ¿qué pues? Sé que se puede cambiar. Pero podría. Yo lo voy a cortar ahí. Muy bien, entonces los requerimientos funcionales y no funcionales no lo voy a colocar en equipo. Esto sí va a ser individual, jóvenes. Eso sí lo deben subir de forma individual. Listo. Muy bien, entonces pidámosle por favor a Alexander. Alexander, hola. Alexander, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Te escucho.